segunda edición de Debates Culturales, un espacio donde intentamos acercarle al televidente un libro con una consigna y debatir en función de ello, con esto de poder revivir y disfrutar de los libros. En esta ocasión tenemos a uno de los autores del libro Resistir y Vencer, un libro que recomiendo mucho, que recorre la experiencia militante, pero para qué lo voy a escribir yo, le vamos a pedir a él, a Carlos. Gracias por venir y nada, bueno, bienvenido a Debates Culturales. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escribir un libro, todo un desafío, digo, ¿qué te llama a la hora de tener ganas? Después nos metemos bien en el libro, a la hora de querer escribir un libro. Sí, no, este fue el primer libro que escribimos los dos, tanto José Cornejo como yo, quienes emprendimos este desafío, esta aventura. Hace unos años atrás fue saliendo la idea, charlándola con compañeros, viejos compañeros de militancia, y de ahí fue como madurando la idea de producir este libro, que bueno, después derivó en muchas entrevistas, conversaciones. Por ahí en lo particular y personal me convocó mucho desde conocer un poco la historia de aquellos compañeros con los que empecé a militar. Allá yo empecé a militar por el 96 y los compañeros que, bueno, de alguna manera nos formaron a nuestra generación, a mí en particular, eran muchos de estos compañeros cuyos relatos aparecen en el libro y con los que yo transité un montón de años militando juntos y que no conocía la historia previa a que yo los conociera, su militancia, cómo empezaron a militar en los 80, así que desde ese lugar personal me convocó. Y después encontrarnos con que había un hueco en la historiografía, en la historia militante de nuestro espacio con respecto a los 80 y 90 y nos convocó ese desafío. Resistir y vencer de los 80 al kirchnerismo. ¿Por qué esa etapa? ¿Por qué esa etapa? Mira, en primera instancia, nosotros en nuestra formación política como militantes, por ahí nos encontramos esto, que nos fuimos formando, quienes empezamos a militar en los 90, mucho mirando hacia los 70, ¿no? De hecho, a partir del 96, los 20 años del golpe, se produce todo un auge y un emerger de la historiografía más militante, una recuperación de la memoria y de las luchas que nos precedieron, y sobre todo en los 70 aparece en aquel momento, bueno, La Voluntad, los libros de Bonazo, Cazadores de Utopía, la película de David Blaustein, que participó también Ernesto Jaureche. Y bueno, fue como un poco lo que nosotros mirábamos y los materiales con los que nos formábamos, y un poco nos dimos cuenta en estos últimos años que de los 80, de los principios de la democracia, de lo que va del 80, quizás hasta el 2003, capaz que de los 90 hay algo más trabajado, aunque no tanto, vimos que había como un gran bache y que estaba bueno poder darse el trabajo de recuperación histórica de toda esa experiencia militante. Contanos un poco de qué trata el libro. ¿De qué trata el libro? A ver, el libro, digamos, tiene como eje vertebrador la experiencia de un conjunto de compañeros, serán alrededor de 6, 7 compañeros, que empiezan a militar, la mayoría empieza a militar fines de la dictadura, principios de la democracia en los secundarios, donde estaban estudiando, en el peronismo. Y esos compañeros se van encontrando y van conformando un nucleamiento que va atravesando todos estos periodos, todo este periodo histórico, y se van atravesando estos relatos, es todo basado en entrevistas y en recuperación de relatos orales. Estos compañeros se va atravesando estas historias con otro conjunto grande, arriba de 30 entrevistas, arriba de 30 compañeros, que un poquito vamos contextualizando cada momento, cada hito histórico que les toca atravesar. Y la idea fue, bueno, a través de la experiencia de ellos, contar un poco cómo vivió la militancia, todos esos procesos tan complejos nos fuimos encontrando, y que capaz que una de las cosas que más nos convocó en algún momento en que pudimos un poquito, que sistematizamos un poco todo lo que teníamos y dijimos, mirá esto, qué interesante. Estos compañeros empiezan a militar, pongámosle, entonces dijimos, fines de la dictadura, del 83 hasta el 93, lo que les toca, al 93 pusimos también como hito porque está el Santiagazo, a partir del Santiagazo empieza una espiral creciente en la acumulación de las luchas sociales, de las luchas populares, pero en lo que los 10 años anteriores de democracia fueron atravesar un desierto, digamos, donde hubo frustraciones, derrotas,
adversidades permanentes para la militancia del campo nacional y popular. Eso, bueno, cuando nos toca un poco cerrar o terminar de darle forma a este libro, estamos ya atravesando el gobierno, la derrota del kirchnerismo en el 2015 y el gobierno de Macri, y un poquito se nos da, ¿no?, a la luz de lo que nos tocaba vivir también como importante poder recuperar esas experiencias de construcción desde el llano, de salir de tan atrás desde la militancia. Tenemos, teniendo en cuenta la cuestión histórica, tenemos el gobierno de Alfonsín, que se divide como en dos partes, ¿no? Donde hay un auge democrático de confianza y hay una caída. Llega Menem con un discurso y hay como una especie, por lo menos del campo popular, de una traición a esos preceptos del peronismo, y el del arruismo, ¿no?, y el final con el dualismo. Todos hechos como bien decías, de derrota y de resistencia. Sí, si vos pensás que para el peronismo, quienes militaban en el peronismo en el 83 les toca sufrir la primera derrota electoral nacional del peronismo. Un movimiento que se dice expresión de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, es un golpe fuerte, y les toca además vivirla, bueno, todo lo que fue ese peronismo, que finalmente es el que se expresa electoralmente y es derrotado, y le toca sufrir además en el auge de la militancia del radicalismo en las juventudes, incluso de otras expresiones políticas también en las juventudes, como estaba la Franja, como estaba la Coordinadora, como estaba el PI también, como claro, estaba la juventud de la Federación Juvenil Comunista, y el peronismo muy reducido en su expresión y muy estigmatizado, y además con un gobierno radical que ni bien asume, uno de los primeros decretos son 157 y 158, que lo que hacen es decretar la persecución de las cúpulas de las organizaciones político-militares de los 70, igualándolas en esos mismos decretos con la conducción de los gobiernos militares. De hecho hubo centros clandestinos hasta el 85. Además, bueno, sí, de los coletazos, pero vos imaginate un decreto a poco de asumir, sí, que lo primero que hace es la formalización legal de la teoría de los dos demonios. Y en esa sociedad eso empieza a impregnarse enormemente, lo que es la teoría de los dos demonios, y lo que significa esa demonización de la militancia de los 70, de lo cual estos compañeros muchos se consideraban o pretendían ser continuidad de esos procesos históricos. Después, bueno, toca atravesar también una experiencia con respecto a la democracia que también les toca verificar en la práctica también los condicionamientos de esa democracia, desde lo económico, desde lo que fueron también los levantamientos militares, los condicionamientos sobre las políticas de derechos humanos y el retroceso en ese aspecto, el condicionamiento más allá de una primera etapa, como vos decís, por ahí donde se puede verificar cierta intencionalidad de Alfonsín de ir de cierta autonomización de la política, inmediatamente ya a partir del Plan Austral y de esa plaza donde se habla de la economía de guerra, ya empieza el condicionamiento inmediato del Fondo Monetario Internacional y lo que va a derivar después en la crisis social, económica. Y como vos decís, después, bueno, viene ya a fines del alfonsinismo, ya lo que es una etapa a nivel mundial, que empiezan a aparecer grandes hitos, grandes cambios, la caída del muro de Berlín, la caída de los socialismos, de la Unión Soviética, y bueno, consecuencia de eso de alguna manera también lo que fue el menemismo y su traición al peronismo acá en la Argentina. De todas las entrevistas que fuiste haciendo, que vos recién comentabas, ¿te ha quedado así como, no sabía esto, algún hecho que te haya llamado la atención? Yo me imagino que va a haber sido difícil poder compaginar todo dentro de un libro, decir que entre todo, pues tenés que hacer 4 tomos, me imagino que haber sido tan rica la experiencia de esos militantes que... Más, te reformo la pregunta, ¿cuál fue el criterio a la hora de poder sintetizar en el libro esas experiencias? La verdad nos llevó bastante a acomodar todo eso, tratando de que bueno, se entendiera, porque los relatos orales y viste cómo se van encadenando de una manera y de alguna manera uno trata de ordenar cronológicamente, pero eso a veces no te sirve. Y tratamos de ordenar, o sea, de que hubiera un orden cronológico que permitiera a quien no conocía la temática, que no fuera solo una cuestión de entendidos, claro, que pudiera ordenarse, pero que a su vez tuviera como... Los capítulos tienen la idea de estar atravesados por una temática en general,
Y tratamos de que, bueno, de fuera de una lectura ágil, de que permitiera, si bien como militantes, como escritores tenemos nuestro posicionamiento, pero que se expresara la diversidad de voces y diversidad de experiencias, tratamos de respetar también eso. Pero nos llevó bastante laburo, sí, no fue tan fácil como uno piensa a priori, que puede ser ir hilvanando distintas experiencias, ¿no? Es un libro que interpela un poco a la militancia, me parece, o que por lo menos me da la sensación cuando uno lo lee como militante. A ustedes, que también digo, son militantes además de escritores, ¿cómo los interpeló? Mira, de alguna manera, para mí es como una reivindicación, ¿no?, de la militancia y un homenaje también a muchos compañeros y que les tocó militar en una etapa difícil, que les tocó militar en una etapa muy compleja por muchas cuestiones, digo, por todos estos hitos que yo te decía recién, que fueron todos golpes, digo, porque yo empecé a militar en el 96, te decía, sí. Y si bien nosotros en ese momento pensábamos que las cosas en la Argentina estaban muy mal, y no había muchas referencias que permitieran pensar en procesos revolucionarios, de transformación, y éramos experiencias marginales. Visto desde hoy, lo que podemos decir es que desde el 96 en adelante las luchas populares fueron creciendo. Nos tocó vivenciar una lucha creciente y un ir construyéndonos como parte de una esperanza creciente. A estos compañeros les tocó 10 años de remarla desde atrás y sostener banderas y sostener concepciones y prácticas en un escenario muy adverso y con crisis muy grandes, crisis enormes, o sea, desde la crisis de lo que significa la caída del muro de Berlín, la caída de, o sea, el imperio del pensamiento único, la hegemonía casi absoluta del neoliberalismo, la traición del menemismo, o sea, la crisis de tu identidad política puesta en función de otro proyecto, y en un mundo donde decís, no tengo, digo, la caída además había sido una de las referencias más cercanas en Latinoamérica en las urnas del sandinismo. Sandinismo, claro, también. Digo, no tenés nada, no tenés referencias en el mundo como para poder decir, es posible, ¿por qué milito? Sí. ¿Por qué creo en un proyecto colectivo? ¿Por qué doy continuidad a estas luchas? Y a estos compañeros les tocó, y es difícil hasta pensarlo, a veces lo charlamos con muchos compañeros. Hoy cualquier agrupación moviliza mucho más de lo que, por no decir en los 80, en los 90, en el 2002, claro. El conjunto de las organizaciones del nacionalismo revolucionario, como fue esa conjunción que se expresó bajo la consigna Patria o Muerte y que movilizó la Plaza de Mayo, hoy prácticamente cualquiera de las organizaciones moviliza todo eso y más. Sí. Digo, lo que digo es el aislamiento y el reflujo en la participación popular. Digo, cada uno de estos nucleamentos militantes eran ínfimos. Y esto no es solamente una cuestión de voluntarismo, sino también es lo que permite, no explicar de manera absoluta, pero es un factor indispensable a tener en cuenta a la hora de entender la continuidad de las luchas populares, ¿no? La militancia también es la que sostiene esa memoria, la que sostiene viva determinadas cosas, concepciones y prácticas que después, bueno, cuando toca un momento de avanzada, de auge, bueno, es eso también lo que permite que después se masifique. Las organizaciones que crecieron a partir del 2001 y sobre todo a partir del 2003, tienen su origen en estos pequeños nucleamientos mayoritariamente, y el concepto incluso mismo de organización, el concepto de militancia, el concepto, bueno, la identidad que se sostuvo con muchas crisis y que puede, siendo muy generoso, pero me parece que es parte de eso, de lo que hablamos, es ese conjunto de agrupaciones pequeñas, cada una de ellas, pero que sostuvo la idea nacional popular, con todas sus variantes y matices, ¿no? Desde, si vos decís Patria Libre, Quebracho, como puede decir Movimiento de la Patria Vencerá, como puede decir Malón, como puede decir Matreros, como decir, digo, un montón de pequeños nucleamientos que sostuvieron vivo eso, que de otra manera, y que en un contexto muy adverso, y que eso no es que se sostuvo vivo aislado tampoco, porque digo, nuestro pueblo en las barriadas seguía sosteniendo también, ¿no?, esa identidad, ese lenguaje, esa memoria que tenía que ver con el peronismo, pero que políticamente se expresaba, ¿no?, en un PJ vaciado. Y creo que poder recuperar esto, decía uno de los compañeros con los que hicimos una presentación,
es un poco revisionismo histórico, es un poco una parte de la historia del peronismo de aquellos años. Yo estaba leyendo, por ahí estoy monologando un poco, vos Pero cortá. está perfecto, no, que es buenísimo, la verdad. Estaba leyendo la otra vez un libro sobre el peronismo, y que bueno, cuenta, un libro que salió hace poco, y cuenta el peronismo a partir de del gobierno de Perón, Sí. de los primeros dos gobiernos, del gobierno de Perón en los 70, y después va el menemismo, ¿no? Yo, eso, o sea, como podés decir, no sé si solamente el peronismo lo entendés, por ejemplo en los 90, no podés entenderlo si no contás esto Claro. también, ¿no? Si no contás que hubo una memoria viva también sostenida en la adversidad por un conjunto de militantes, y que ese proceso no es que se difuminó, ese Y proceso terminó ahí, después claro. conecta con otras cosas que vinieron después. No explica necesariamente, porque lo de No, Néstor nos sorprendió a todos. Pero para poder explicar lo actual tenés que entender lo anterior. Digo, se llega al 2013 y se llega a este 2019 porque claramente hubo un proceso, digo, que será del 2003 al 2015, pero también hubo un proceso previo, que fue lo que le termina dando forma, y de hecho yo creo que el presidente Néstor Kirchner lo toma y se hace cargo. Digo, esos famosos 23 puntos en el año 2004, digo, y esta construcción. Y yo sí creo, digo, que este libro, digo, es necesario, uno también, digo, como militante, porque no está. Digo, ese revisionismo histórico, la militancia y las expresiones populares saltan de los fines de la resistencia de los 70, que tiene que ver también, digo, con esta lógica de siempre rediscutir las derrotas. Siempre se piensa en la derrota. Por los 70, digo, será algo muy utópico, muy bello, pero es la derrota. Digo, en vez de los 60, que es como se llega a ese regreso de Perón, digo, tampoco hay mucho escrito. Y este resurgir en el 2003 tampoco se analizó si no se entiende esta parte previa. Sí, la verdad que, bueno, una de las partes más lindas de escribir este libro, para mí, en lo personal, fue que Ernesto Jaureche nos regalara el prólogo. Que se lo pedimos cuando ya estábamos concluyéndolo, lo leyó, bueno, nos llenó de elogios y nos regaló un prólogo que para mí, lo decían una vez hablando con Quito Aragón, en el programa de radio, yo le decía, solamente el prólogo vale comprar el libro. Sí. Solamente el prólogo, y después lo leyó y me dijo que tenía razón. Y grande, Quito, que le yo a Ernesto lo amo, lo adoro, fue uno de los compañeros que también me formó y con los que me encontré ni bien empecé a militar. Y una de las cosas que él dice en el prólogo es que bueno, que de esto mismo, ¿no? Que los 70 son entendibles, se explican también a partir de los 60. Digo, si uno, y que bueno, un poquito es eso, es esto también, poder entender y comprender, y creo que es lo que también forma parte no de un ejercicio historicista, sino un ejercicio militante, de tratar de analizar y comprender nuestras prácticas, nuestros procesos, nuestras luchas, que no son solamente las que hicimos nosotros individualmente o en nuestras organizaciones, sino son una experiencia que no empieza cuando llegamos nosotros, está eslabonada. Y que para entender justamente esto, el 2003 también, si bien Néstor nos sorprendió a todos y no es un producto de nuestras luchas, sí es cierto que él se monta sobre, o sea, donde hay avance del kirchnerismo, más allá de que él muchas veces fue mucho más allá de lo que pensábamos, es sobre la lucha de los derechos humanos que atraviesa los 80 y los 90 con las madres, las abuelas, familiares y los hijos a la cabeza, es sobre la lucha del movimiento obrero, fundamentalmente en sus expresiones, la CTA y el MTA como llano en la cabeza, que también se monta el kirchnerismo, y es también sobre la lucha de los desocupados. Digo, son estos sectores los que mete adentro en la política, los que incorpora y sobre los ejes sobre los que trabaja para avanzar el kirchnerismo. Son estos además los emergentes de las luchas de los 80, de los 90 centralmente, y esos emergentes de esas luchas son los que Néstor mete adentro, ¿no? De su proyecto político. Que estaba basado en factores por ahí más de la superestructura preexistente, pero que renovó y oxigenó con eso. Bueno, hoy hablar de la economía popular es hablar de los CTE de ese entonces, digo, tiene un origen, digo, no es algo que se les ocurrió a dos o tres y surgió la economía popular. Te quedé con la experiencia de los desocupados organizándose en los 90. Sí, claro, bueno, hoy hace un rato charlábamos, ¿no? El concepto del desocupado, no como un desocupado, sino como un trabajador circunstancialmente desocupado en aquel momento, y que eso fue evolucionando también, ¿no? en la discusión y en la elaboración política y en el proceso de organización también que nos tocó atravesar estos años, que finalmente decanta y se cualifica
en lo que es la conformación de la CETEP, pero que tiene su origen en un sector que no es un producto circunstancial finalmente de una etapa del capitalismo, sino que vino para quedarse y nos plantea realmente, nos interpela y nos plantea una formulación de eso en términos políticos. Claramente ahí hay un emergente que pervive hasta nuestros días y que afortunadamente sigue protagonizando las luchas. En este recorrido de la militancia uno ve que hay retrocesos y avances. ¿Cuál es el saldo para vos de todo este proceso de estos casi 20 años que recorre el libro? El saldo. Viste, mucho se habla, ¿no? La gente dejaba de militar, la gente se iba. ¿Era tan así o también Dios incorporaba a mucha gente? Y bueno, hay distintos momentos, ¿no? Yo creo que hay momentos, que el libro lo cuenta bien en los relatos de los compañeros, ¿no? Momentos con el comienzo de la democracia donde hay como una afluencia de militancia, después un desencanto creciente, y momentos posteriores donde los compañeros tienen que cerrar locales y juntarse en bares porque ya no tenía sentido, eran cada vez menos, donde muchos compañeros se iban a la casa y también donde la política se liberalizó a tal extremo y se profesionalizó y se corrompió en gran medida y cooptó también a muchos compañeros que como dice Pancho Langeri, dice también uno de los compañeros que entrevistamos, en una frase dice, prefirieron la traición al llano, ¿no? ¿Qué tema ese? ¿Qué tema también y qué tema? Sí, qué tema. ¿Qué tema? No, bueno, que tiene que ver también con una relación compleja y una problematización necesaria que también tenemos que hacer los movimientos populares con relación bueno, a esta democracia que nos tocó, bueno, no solo en Argentina, esta democracia ya ahora se habla mucho. Sí. Y se problematiza, que me parece que es una problematización que no tienen que hacer solo los intelectuales, sino de los propios movimientos populares, cómo es esta construcción y estas tensiones que nos atraviesan la construcción del poder popular, el Estado, los procesos electorales, los procesos de acumulación social, la construcción de poder desde el Estado. Bueno, estos años nos han dado mucha tela y creo que de cara a lo que viene tenemos que formularlo propositivamente. Muchos dicen que en esta época del macrismo es un proceso de resistencia también. ¿Ves alguna similitud entre esta etapa y aquella que analiza el libro? Similitud en el sentido de enfrentar un gobierno, me parece, y de enfrentar una situación adversa, sobre todo, bueno, después de venir de 12 años donde fuimos parte de un proyecto político que gobernó y nos planteó un escenario muy diferente al que veníamos acostumbrados previamente. Pero también diferente en muchos aspectos, en un piso diferente de esto que hablamos, o sea, las organizaciones con las que contamos hoy son cuantitativamente y cualitativamente muy superiores a los que teníamos en aquel momento. Y al mismo tiempo también con mayores niveles de inserción en la política a partir de estos años de gobierno y esta recuperación de la política que también hizo Néstor, ¿no? Que nos permitió un poquito caminar y construir desde la política cuando nosotros muchas veces veníamos de muy atrás, replegados en lo social, en los 90. Como dice Emilio en alguna de las entrevistas, nos habían robado la política y terminamos atrincherándonos en lo social. Claro. Si bien ninguna de estas organizaciones dejó de reivindicarse, la mayoría de estas organizaciones de las que hablamos, y esta militancia nunca dejó de, y creo que es un elemento también a recuperar y tiene que ver con algunas de las cosas que se mantuvieron vivas, nunca dejaron de reivindicarse políticas. Nunca dejaron de reivindicarse de una identidad política y desde una construcción y una organización política, más allá que después también en simultáneo se planteara la inserción social y la construcción social, ¿no? A partir de los frentes, que claro, es un viejo concepto. Sí. Cada vez más en desuso.
Sí, cada vez más en desuso. Pero bueno, también está bueno, ¿no? Poder problematizar, es parte de nuestra experiencia, poder problematizar esto, qué sé yo, la tecnología de la organización, que creo que, o sea, con estas organizaciones recuperaron la tecnología y la problematizaron. Esa Sí, tecnología de las organizaciones en realidad no es propia del primer peronismo, es más bien propia de la experiencia de los 60, 70. Está más vinculada en aquel momento a la lucha armada, en los 80-90 empieza a despegarse de eso y plantearse en función más de la organización de los cuadros, pero también no va asociada a la partidocracia en términos electorales, sino va asociada, sí, con nivel de intervención política, pero también muy asociada a la construcción social, a la inserción en los sectores más postergados. No sé, creo que en parte algo pervive, pero claro. por ahí lo que debiera pervivir un poquito es la problematización de la reactualización de la discusión de cómo organizarse, cómo se organiza la militancia y cómo interviene. Está dividido en capítulos el libro, ¿verdad? ¿Cuáles son uno o dos capítulos que más te han gustado, que más has disfrutado, para que nos cuentes? Eh, Hay parte de los capítulos que están... Pueden ser más de dos, pueden ser varios, ¿no? No, es que eso tienen distintos momentos. Hay capítulos hay cierta frescura en algunos de los capítulos primeros que tienen que ver con los acercamientos, los primeros acercamientos a la militancia que me parece que están buenos. Y después, qué sé yo, hay momentos también muy trágicos, bueno, el asesinato de Lobito Rodríguez Sá, entre uno de ellos. Hay capítulos que tienen que ver con el ingenio popular y la resolución de situaciones y conflictos que se daban en la intemperie absoluta, me parece que también tienen mucho para recuperar. No sé si te podría decir que hay uno en particular. Creo que está bueno cómo están encadenados y creo que está bueno cómo pudimos enhebrar la historia de un grupo de pibes con poder relatar a partir de eso procesos más generales, que siempre fue la intención. O sea, por ahí desde lo literario creo que está piola, igual esto, revisándolo hoy muy de Sí. alguna conversación que hemos tenido últimamente, que desde lo literario por ahí lo que engancha es como la historia de estos compañeros, pero la intención siempre fue poder contar a partir de eso los procesos, digamos. No es que nos interesaba, más allá que los quiero mucho a los compañeros, No, es un la disparador. historia particular Claro, sí, de sí, sí, Fabio, sí. la historia particular del Tibu, de Pablo, del Cholo, del Gallego, de Claudio, sino más bien cómo ellos como portadores del valor militante y cómo les tocó atravesar y vivenciar todo eso, qué les pasó por la cabeza y cómo fueron conjugando todos esos procesos. Yo creo igual le queda como pendiente algunas cosas. La otra vez estaba viendo una entrevista que le hacía Lady Binstock a Alcira Argumedo, y Alcira fue un poquito como Alcira Argumedo Sí. con su libro Los silencios y las voces de Latinoamérica, fue un poquito la compiladora y sistematizadora de lo que es el pensamiento nacional popular, ¿no? Sí. En aquel momento cuando empezamos a militar siempre fue como nuestro lugar al cual Una lectura recurrimos. obligada. Una lectura obligada, es como está todo ahí, digamos, casi todo. Yo digo, y tiene que ver, ¿no? O sea, tiene que ver con una tradición dentro del peronismo, ¿no? Es como entender el peronismo, pero al mismo tiempo es un ala del peronismo, una corriente hacia el interior del peronismo, que es ese peronismo por ahí más combativo, más revolucionario, más transformador, más dinámico, llamémoslo como tengamos ganas, que para mí solo es comprensible en el marco del peronismo en su conjunto, pero que también es portadora de determinada historia particular. Y nada, yo creo que hay un poquito de eso a recuperar, de esto, porque es a partir de la práctica que se fue conjugando todo ese pensamiento. Yo creo que nosotros somos parte de eso, somos herederos de eso, y bueno, nada, sobre estas experiencias y sobre lo que nosotros también tenemos que de cara al futuro, agregándole la experiencia, toda esa experiencia que para mí tiene Alcira sistematizada, agregándole estos años de democracia que nos tocó vivir y sobre los cuales tenemos que replantearnos y problematizar un montón de cuestiones desde el llano, desde el gobierno, desde
las diferentes situaciones, límites y potencialidades que fuimos encontrando, tenemos que construir también nuestro propio marco conceptual, teórico, que no es algo dogmático ni es algo establecido, digamos, con tiralínea y escuadra, sino que es algo vivo, pero que requiere de una actualización y requiere de un ejercicio, ¿no? ¿Y qué te dicen los compañeros a los cuales entrevistaste? Digo, una cosa es contar la historia, otra cosa es después la lean. ¿Qué devolución tuviste? ¿O tuvieron en realidad? Digo, pues es lo que hiciste con José. Mira, Digo, pues son todos, algunos de los que has nombrado los conozco y son todos muy perfil bajo. Gente digo, muy humilde, muy laburadora, muy militante, que digo, con muchas responsabilidades muchas veces, pero siempre digo, un paso atrás del resto, digo, siendo parte de un colectivo. sí, bueno, ese para mí es una parte interesante que siempre tratamos de recuperar. El libro, ya desde que lo presentamos la primera vez en octubre del año pasado, lo presentamos, creo que el 5 de octubre fue la primera presentación en el Gran Lío, que es un centro cultural en la capital. A partir de eso hicimos 25, 26 presentaciones hasta el día de hoy en distintos lugares del conurbano, la capital, Bahía Blanca, La Prida. Nada, estuvo buenísimo y sigue circulando el libro. Siempre decimos que el libro es más que, tal vez nos toca firmarlo por el trabajo final de sistematización que hicimos con Joe Cornejo, pero entendemos que es un producto colectivo porque no surge de nosotros nada más, Claro. surge de todos estos compañeros de discusiones que hemos tenido y de hecho el libro hicimos una primera tirada de 300 ejemplares que salió en aquel momento en octubre y por suerte ya vamos de a tiradas de 300 porque Bien. como es un libro muy militante y tratamos de mantenerlo accesible en el valor, sacamos la tirada, la movemos, juntamos la plata y volvemos a invertir para sacar. Al día de hoy tenemos 1.200 libros impresos de a tiradas de 300 y la verdad está circulando re bien, las presentaciones nos sirvieron un montón para que circulara y nada, y cada una de estas reediciones además vamos agregando y cambiando cosas que surgen de las mismas charlas, de los compañeros que dicen, che, esto por ahí no es que cambiamos nada recontra importante, No, seguro. Estamos cagando al compañero que compró primero. Se entendió. Pero vamos corrigiendo y agregando porque además me parece que lo que estuvo mejor del libro que escribirlo es poder que sea como un puntapié para el debate, un puntapié para poder compartir con compañeros de aquella generación y que al principio fue como los más interesados, pero después se fueron interesando compañeros más jóvenes y lo fueron trabajando y pudimos discutir mucho en las distintas presentaciones, por suerte que se mantuviera como algo vivo, como algo que rueda, y desde ese punto de vista, y las presentaciones las hacemos con Fabio, con Pablo, con el Gallego, es uno de los principales motores de esto, vamos a todos lados con el Gallego. Un grande Gallego. Es como el Magical Mystery Tour que vamos, con Claudio también, algunos sí tienen perfil más bajo, otros capaz están más acostumbrados, uno los ve más, pero nada, estuvo buenísimo. La mayoría de los compañeros siguen participando de las charlas y presentaciones y no nos puteó nadie todavía. Y qué es bueno eso. Y entiendo que es más o menos bueno. Ahí uno está la página de Resistir y Vencer en el Facebook y uno lo que puede ver es esto que vos recién decías, que tiene que ver con esto de las presentaciones. Que la verdad que está bueno, se ve que se genera aparte un ida y vuelta y un debate. ¿Qué es lo que más surge en esas charlas, en esas exposiciones? Surgió de todo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que empezó a surgir, porque además estuvo buenísimo que se pudiera hacer con muchas agrupaciones de distintos palos, e incluso algunas de conjunto entre distintas agrupaciones, muchas de las cuales venían con matices, trabajando de manera muy diferenciada. Y ya empieza a aparecer en octubre, noviembre del año pasado como que no estaba tan claro en lo superestructural, como una demanda muy fuerte de los compañeros de la militancia del planteo de unidad. Que me parece que eso fue apareciendo, lo vimos en la militancia mucho antes de lo que aparecieran movimientos más reales en la superestructura. Porque también uno lo que ve que siempre marcamos y marca mucho el Gallego, que viene a las presentaciones y plantea mucho esto, ¿no? El tema de poder aprender de nuestros errores y marcar que en los momentos de derrota, de retroceso, empiezan a emerger contradicciones secundarias y la fragmentación empieza a ser un dato de la realidad cada vez más fuerte, con lo cual uno tiene que también aprender de eso y tratar de matizar, tratar de prever esa fragmentación, tratar de relativizar, de menguarla. Y a partir de esto
emergió en los planteos de muchos compañeros este tema. Aparecieron, bueno, compañeros más jóvenes, muchas preguntas sobre lo que fue la experiencia de secundarios, que acá aparece tanto una experiencia de JP secundarios en Avellaneda como de la UES en Quilmes. ¿Qué más ha aparecido? Bueno, algunas discusiones en torno al rol de la juventud en los procesos políticos, la cuestión de los MTDs también como un factor importante, la discusión en torno al rol del movimiento obrero, que me parece que está bueno eso. Nosotros también intentamos recuperarlo a partir de lo que fue la experiencia. O sea, primero que, bueno, claramente la lucha de Moyano y la CTA marcaron los tiempos de la resistencia en los 90, pero también creo que hubo como cierta elaboración más académica con respecto a lo que fueron los movimientos de trabajadores desocupados, que muchas veces los planteó descontextualizados, ¿no? Ese surgimiento de los movimientos de trabajadores desocupados como un fenómeno autónomo, contradictorio con el movimiento obrero organizado, y lo que tratamos de recuperar y explicar es que por lo menos muchos de estos procesos tuvieron que ver con una articulación muy fuerte con el movimiento obrero, Claro, sí. que le dio desde logística, desde marcos, los escenarios de lucha, esas tapas de diarios que uno ve, los piquetes y las rutas cortadas, y en general son paros nacionales decretados por la CTA y la CTA y articulados. Claro, había un porqué. Y bueno, de hecho la figura de Pablo Moyano también aparece acá. O sea, entender que el movimiento obrero estuvo muy vinculado y es un factor indispensable a la hora de pensar cualquier proceso de resistencia, y más aún de avanzada popular, y que bueno, es importante recuperarlo. La verdad que es un libro que cuenta, y me parece, lo charlábamos al principio del programa, que cuenta una parte de la historia que no había sido contada. Digo, cuando uno lee los 90, que se queda también las dos fotos más grandes que tienen que ver con el MTI con Moyano, con esa CTA que venía creciendo después de la muerte de Germán, con el nacimiento de Genaro, pero no se contaba la otra parte que tiene mucho que ver con el final, con el 2001, ¿no? Con el 2002, que es la parte de esta izquierda que se va reconstruyendo, pero que nunca abandona los barrios, ¿no? Y la verdad que lo felicito porque creo que era necesario para poder entender el marco histórico nacional. Era algo que había quedado como en el medio de uno estudiar los 70, estudiar la dictadura, había bibliografía y empezaba a estudiar hasta el kirchnerismo, después la etapa del kirchnerismo, y faltaba. Y la verdad que está muy bien logrado, la verdad que es para felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias y nada, sí, la verdad que estamos sorprendidos con nosotros también y muy contentos, porque para nosotros era como escribirlo y bueno, y ya cumplimos, y por suerte después de cumplir con la escritura y la publicación, estamos ahora pudiendo trabajarlo, militarlo, porque nos lo piden como elemento para el debate y como aporte. Y además agradecerle también a la editorial, porque también la editorial es una editorial que se llama Indómita Luz, es una editorial de compañeros, de militantes, que surgió hace unos años atrás, y que forma parte de la CETEP, y que la verdad que nos enorgullece poder haberlo publicado en el marco de la CETEP. También nos parece que enriquece mucho más el material y nos da además una práctica con respecto a la construcción de herramientas desde el campo de la producción crítica, literaria, de poder también darnos nuestra construcción como militantes, como organizaciones en ese terreno, que bueno, por lo menos no lo veníamos transitando nosotros tanto, y hoy nos permite esta posibilidad la editorial Indómita Luz, que bueno, la verdad que ha sido, y bueno, además le han dado un formato hermoso al libro, estamos muy contentos también por cómo quedó editado. No, muy bueno. Che, la verdad, agradecerte de verdad que hayas venido, es un gran honor y felicitarlos y bueno, esperemos que haya más de estos libros. Sí, no creo que los escribamos nosotros, pues nos vamos a ver si seguimos en esto, ¿no? Pero la verdad que no, estamos contentos y que bueno, que puedan también surgir, es parte también de un proceso que entendemos está bueno y que se viene dando. El libro que va a venir seguramente de Francisco Longa, con el libro del Movimiento Evita. Estarán en el próximo, vendrán también los chicos de la DESCA, con Marcelo. Me parece que hay varios libros que van a empezar a participar y creo que son necesarios para poder analizar el presente, teniendo en cuenta lo que pasó en un pasado. Y agradecerte también la invitación y nada, el poder aprovechar y construir desde las herramientas de comunicación, la verdad que
que es algo muy necesario, que tenemos que aprovechar y nada, un orgullo poder estar acá. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y nos será hasta la semana que viene, donde estaremos presentando otro libro más acá en Debates Culturales.